Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar el Hanja de primavera. Primavera, ¿cómo se escribe? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. ¿Sí? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. ¿Sí? Mm, Más o menos. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. ¿Sí? Bien. Entonces aquí abajo quiere decir sol, ¿cierto? Sol. Y algunos dicen aquí otra parte, esta quiere decir pasto. Sí, pasto. Sí, como en primavera, verano, otoño, hasta invierno hay sol, ¿sí? Pero como digamos aquí hay raíces y está saliendo brotes, ¿cierto? Brotes y crecen. ¿Y cuál es más importante? El sol, ¿cierto? El sol está aquí. Y por el sol las plantas pueden crecer, ¿cierto? Pueden crecer. Por eso, cuando hay más influencia del sol a las plantas, cuando es la primavera, ¿cierto? Primavera. Por eso, este hancha quiere decir primavera. Y también, cuando aprendemos el hancha, tenemos que usar mucha imaginación, ¿sí? Por ejemplo, la digamos, la primavera de la vida, ¿cuál época sería? La época de juventud, ¿cierto? El invierno ya casi está terminando su vida, ¿sí? Puede ser un señor mayor. Su época de la vida es como invierno, ¿sí? Digamos, ¿sí? Aunque él puede vivir como joven toda la vida, no, aunque él es un mayor. Entonces, por eso este hancha tiene significado de primavera, pero también tiene significado de como juventud. Pero juventud, los jóvenes tienen más energías más fuerzas que los mayores, ¿cierto? En general, ¿sí? Como, es como un poco una historia, como puede ser una historia chistosa, pero como quién quieren tener sexo más, quién tiene más ganas de hacer sexo, como los adultos, como los mayores o los jóvenes, en general digo, los jóvenes, ¿cierto? Entonces por eso también este, este hancha se usa a veces como para referirse como a la energía o erotismo o lujuria. Sí, lujuria, también se refiere lujuria, no es broma. También como las prostitutas como para referirse las pro- no, prostitutas, ¿sí? Prostituta también se usa este hancha también, ¿sí? Depende. Y también tiene varios significados, depende de la situación, cómo se usa. Por ejemplo, podemos usar este hancha como esperanza. ¿Por qué? Porque el orden es así, ¿cierto? Primavera, verano y después viene otoño y después invierno. Después de invierno otra vez viene primavera, verano, así se repite muchas veces, ¿cierto? Entonces, que la época de invierno es como una época muy fría, ¿sí? Muy fría, como debajo de colonización, como es esclavitud, ¿sí? Un tiempo muy difícil en la vida o en un país, ¿sí? Como los japoneses nos colonizaron a los coreanos, entonces
a esa época era muy difícil, ¿sí? No podíamos usar nuestro idioma, ¿sí? No podíamos usar nuestro apellido, nuestro nombre tampoco, ¿sí? Entonces, a esa época, y los japoneses les mataron a muchos coreanos, ¿sí? Entonces, eso es como una época muy difícil, pero ya llegó la primavera. Ya llegó la primavera, eso puede ser como la independencia o la libertad, ¿sí? Como esa es, por eso podemos usar este hancha para referirse a la esperanza. Entonces este hancha tiene muchos significados como primavera, eh, hasta, hasta erotismo o hasta esperanza después de muchos sufrimientos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué significado tiene? En coreano pronunciamos 봄, 봄. 봄 quiere decir primavera. 봄 quiere decir primavera. Bien. ¿Y qué pronunciación tiene? 춘, 춘, 봄, 춘, 봄, 춘. ¿Sí? Entonces, 봄 quiere decir primavera en coreano. 춘 es las palabras que tiene. 춘 quiere decir primavera o erotismo, lujuria o adolescente o algo caliente, ¿sí? Esperanza. Bueno, miremos palabras nuevas. Pronunciamos 할아버지, 할아버지, 전쟁, 전쟁, 때문에, 때문에, 덕분에, 덕분에, 군대, 군대, 청춘, 청춘, 보내다, 보내다. Bien, 할아버지, 할아버지, abuelo, ¿cierto? 할머니, abuela, 할아버지, abuelo, 아버지, padre. 전쟁, 전쟁 quiere decir guerra, guerra, ¿sí? 전쟁. 때문에, 때문에 y 덕분에. 때문에, como 때문에, 덕분에 quieren decir razones, ¿sí? Pero 때문에, 때문에 quiere decir por qué, porque sí, sí, algo 때문에. Pero 때문에 es como, suena como está culpando, culpando a alguien, ¿sí? No siempre, pero tiene significado de eso. Pero 덕분에 es una razón muy positiva, ¿sí? Porque yo pude mejorar mi coreano por la ayuda de un muy buen profesor, ¿sí? Así como 덕분에 para decir una razón muy positiva. Alguien 덕분에, alguien 덕분에. 때문에 es por la culpa de alguien, ¿sí? 때문에. Pero no siempre, también 때문에 puede ser una razón neutral, no negativa siempre, pero sí tiene significado un significado negativo, perdón. Entonces, alguien 때문에, no 때문에, que por la culpa tuya, yo estoy culpando a alguien, ¿sí? Algo 때문에. Bien, tenemos que entender la diferencia entre 때문에 y 덕분에. Bien, y 군대. 군대 quiere decir ejército, ejército, 군대, 군대, porque la sílaba 군 quiere decir soldado, soldado. Y 청춘, 청춘, 춘, esta sílaba acabamos de ver, ¿qué quiere decir? Primavera o juventud, adolescente, erotismo, esperanza, ¿sí? 춘, 청, 청 quiere decir, 청 es el color azul, ¿cierto? El color azul. Entonces, azul o verde también. Entonces, 청춘 es como, 청춘 quiere decir juventud, juventud, ¿sí? Muy jóvenes, ¿sí? Juventud, 청춘, 청춘, porque todo se ve muy bonito, guapo, ¿sí? Mucha energía, 청춘, digamos el color azul o verde, ¿sí? Que tiene mucha energía, guapas, guapos, 청춘, 청춘, como primavera de la vida. Bien, 보내다, 보내다 tiene dos significados.
Poneda puede ser enviar una cosa o las cosas, pero poneda también tiene significado de pasar tiempo, ¿sí? Poneda, bien, bien. Entonces, usando estas palabras, ¿qué oración hoy podemos estudiar? Pronunciamos de coreano. 할아버지께선 전쟁 때문에 군대에서 청춘을 보내셨다. 할아버지께선 전쟁 때문에 군대에서 청춘을 보내셨다. Bien, el sustantivo quién es, no, el sujeto, perdón, el sujeto quién es, 할아버지께선, el abuelo, mi abuelo, donde final, donde verbo, 청춘을 보내셨다. Pasó, pasado, ¿no? Pasó su juventud, 청춘을 보내셨다. ¿En dónde? 군대에서, en el ejército. En el ejército, ¿por qué? Porque 전쟁 때문에, como por la culpa, no siempre es la culpabilidad, pero por la culpa de la guerra o por la razón de la guerra, por eso él pasó, tenía que pasar su juventud en ejército, ¿sí? Entonces la traducción está arriba. Mi abuelo pasó su juventud en el ejército debido a la guerra. Mi abuelo pasó su juventud en el ejército debido a la guerra. La guerra en Corea, ¿cierto? Que como yo conozco a algunos veteranos, ¿sí? Colombianos que se fueron a Corea durante la guerra en Corea. Sí, ellos, por el sacrificio de los veteranos colombianos, no, los surcoreanos pueden como desarrollar, pueden vivir bien, ¿cierto? Si ellos no hubieran participado en la guerra en Corea, no habría existido un país, se llama Corea del Sur, ¿sí? Porque casi el país Corea del Norte casi conquistó todo el país, casi. Pero gracias al sacrificio de los veteranos. Y yo, cuando estaba en una ciudad, se llama Pereira, conocí a un veterano colombiano. Él me contaba su historia, ¿sí? Sobre su juventud en Corea, ¿sí? Y él tenía un herido, por eso tenía que ir a Tokio, a Japón, para, 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 como, para curar su enfermedad, ¿sí? Y conocí a una enfermera japonesa y como él se enamoró de ella o ella se enamoró de él, ¿sí? Pero como no podían como salir juntos, ¿no? Y porque el veterano colombiano tenía que volver a Colombia, ¿sí? Después de la guerra, creo. Por eso. Entonces, él tenía mucha energía, ¿no? Él tenía amor en su corazón, porque los jóvenes, no solo los jóvenes, pero los jóvenes se enamoran con frecuencia, ¿no? Fácilmente, ¿sí? Porque como su situación es como primavera, ¿sí? El sol el sol es muy brillante, ¿sí? En su corazón, ¿sí? Por eso tiene mucha energía y se enamora fácilmente de otros, otras, ¿sí? Bien, entonces una vez más pronunciamos esta oración y terminemos la clase de hoy. 할아버지께선 전쟁 때문에 군대에서 청춘을 보내셨다. 할아버지께선 전쟁 때문에 군대에서 청춘을 보내셨다. Muy bien, entonces hoy hemos visto el 한자 de 봄춘. 봄춘 quieren decir primavera o erotismo o esperanza, juventud, ¿sí? Bien, entonces mañana nos veremos. Muchas gracias. Chao.